Me llamo Ryan. Tengo 28 años y el fin de semana pasado se suponía que iba a ser uno de los mejores días de mi vida. Después de años trabajando en 2 empleos, comiendo fideos instantáneos y viviendo en un apartamento diminuto con paredes tan finas que se oía todo, por fin compré mi primera casa. Nada enorme ni lujoso. Una vivienda modesta de 3 habitaciones, con un pequeño patio trasero y un columpio de porche que crujía, pero para mí era perfecta. Era mía. Sin caseros, sin compañeros de piso, sin nadie diciéndome que podía o no colgar en las paredes. Firmé los papeles del cierre un jueves y, de inmediato, empecé a planear una inauguración para el sábado. No iba a ser nada extravagante, algunos aperitivos, unas cuantas bebidas y la oportunidad de que todos vieran el lugar por el que tanto me había esforzado. El viernes por la noche me la pasé limpiando, acomodando los muebles e incluso colgué unas luces de hadas baratas en el salón para que se viera cálido y acogedor. Tenía esa emoción nerviosa en el pecho mientras me imaginaba a mis padres entrando y sonriendo. A mi hermano menor haciendo una broma sobre que por fin tenía una cocina lo bastante grande como para quemar tostadas. A mis primos riéndose y recorriendo todas las habitaciones. Por una vez pensé que estaríamos juntos por algo que yo había conseguido, y no por otro de los interminables hitos de mi hermano. Mi hermano Matt tiene 26. Es el niño de oro. No hay otra forma de decirlo. De pequeños él se llevaba los halagos, la ropa nueva, los trofeos de fútbol expuestos en el salón. Yo era el callado, el que aprendió a arreglar cosas por la casa para que papá no tuviera que llamar a un fontanero. La mayoría del tiempo no me importaba. Matt era más sociable y encantador, así que era lógico que recibiera más atención, pero al crecer, el favoritismo se volvió imposible de ignorar. Cuando a Matt lo ascendieron, toda la familia salió a cenar. Cuando yo me gradué de la universidad, mis padres me enviaron un felicidades por mensaje con un emoji de pulgar arriba. Me repetí que no iba a dejar que ese amargor arruinara mi inauguración. Esto iba de celebrar algo bonito. La mañana de la fiesta me desperté temprano, casi vibrando. Coloqué las bebidas en la encimera, comprobé que hubiera suficientes sillas, incluso compré un pastel que decía bienvenido a casa, Ryan, con glaseado azul. Envié un recordatorio al grupo, hola a todos, la inauguración empieza a las 5. Tengo muchas ganas de veros. Mi teléfono se quedó en silencio, salvo por un único pulgar arriba de mi prima Sara. Le resté importancia. Quizá todos estaban ocupados preparándose. Llegaron las 5. Las luces encendidas. La música sonando suave desde un altavoz Bluetooth. Y yo, de pie junto a la ventana, esperando a que apareciera el primer coche. A las 5:30, no había venido nadie. A las 6, caminaba de un lado a otro por la cocina, mirando el móvil cada 30 segundos. Al final abrí Instagram por aburrimiento y entonces lo vi. Toda mi familia estaba etiquetada en una foto, en la entrada de la casa de mis padres, sonriendo de oreja a oreja delante del coche nuevo de Matt. Un SUV de lujo negro y brillante con un lazo rojo enorme encima. El texto de mi madre decía, tan orgullosa de ti, Matt. Te lo mereces. Comentario tras comentario de familiares, qué belleza, enhorabuena, campeón. Se me cayó el alma al suelo. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de dejar el móvil y sentarme a la mesa de la cocina, mirando el pastel que había comprado. La casa se sentía insoportablemente silenciosa, las luces de hadas de repente parecían ridículas y tristes. No lloré. Solo me quedé ahí y dejé que la decepción se me metiera dentro como una manta pesada que no podía quitarme. Hacia las 7:15, justo cuando iba a empezar a recoger la comida, se encendió la pantalla con el nombre de mamá. Dudé pero contesté. Ryan, dijo sin ni siquiera saludar. Tenemos que hablar de la casa. Su tono no era de felicitación. Era serio, cortante. Por un instante pensé que quizá iba a disculparse por no haber ido a la fiesta, pero algo en su voz me apretó el pecho. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté intentando que no se me notara. Creemos que lo más sensato es que Matt se quede allí entre semana, dijo como si estuviera hablando de pedir prestado un cortacésped y no de mi casa entera. Parpadeé sin palabras. Acabas de comprarla, sí, pero su trabajo le queda más cerca por esa zona y necesita un sitio donde dormir de lunes a viernes, siguió como si ya estuviera todo decidido. Ni lo vas a notar.
Solo dormiría allí, quizá deje ropa en una de las habitaciones. Es lo justo que le eches una mano, sobre todo con lo caro que le ha salido el coche. Al principio no dije nada. Se me clavaron los dedos en el borde de la mesa mientras miraba el pastel iluminado, intacto. Mamá, dije al fin despacio. Esta es mi casa. Me la he ganado yo. Y estamos orgullosos de ti, respondió rápido como quien marca una casilla. Pero la familia se ayuda. No seas egoísta con esto. Tragué saliva, con una mezcla extraña de rabia e incredulidad ardiéndome por dentro. Mientras ella seguía hablando, explicando por qué lo lógico era que mi hermano pequeño prácticamente se instalara en mi casa, me descubrí mirando el salón vacío, el que había limpiado durante horas, el que nadie se había dignado a venir a celebrar. Por primera vez me cayó encima que esto no era solo una petición descuidada. Era algo más grande, algo que llevaba años creciendo. Y si cedía ahora, no se iba a acabar nunca. Respiré hondo, dejé que el silencio se alargara mientras mi madre esperaba mi sí. Me latía el corazón, tenía la mano apretada alrededor del móvil, y lo único que pensaba era, se saltaron mi inauguración para celebrar a mi hermano. Y ahora también querían la casa. Y ahí fue cuando decidí algo, pero todavía no lo dije. Solo dije. Luego hablamos. Y colgué. Me quedé sentado un buen rato, mirando la puerta vacía, con la cabeza a mil. Algo dentro de mí estaba cambiando, endureciéndose, porque si creían que esto iba a ser fácil, no tenían ni idea de lo que venía. Después de colgar, la casa se sintió aún más silenciosa que antes. Fui al salón, apagué las luces de hadas y me senté en el suelo con la espalda apoyada en el sofá. Ya no era solo que se hubieran perdido mi inauguración. Era todo. Años sintiéndome el segundo, como si cada logro mío fuera solo una nota a pie de página en la historia de otro. Pensé en cómo mamá enmarcaba las camisetas de fútbol de Matt y las colgaba en el pasillo, mientras mi título universitario seguía metido en la caja en la que llegó. A la mañana siguiente me desperté con 6 mensajes sin leer en el chat familiar. El primero era de mamá, Ryan. Tenemos que hablar en serio de lo de Matt usando la casa. El siguiente era de papá. No lo hagas más difícil de lo necesario. Se me revolvió el estómago. Ya no era una petición. Era una exigencia. Luego llegó un mensaje de Matt: "Hey bro. Mamá dice que estás raro con esto. Relájate. Son solo un par de noches a la semana. Me llevo mi comida". Me quedé mirando ese texto un minuto largo antes de tirar el móvil sobre la cama. Solo un par de noches a la semana. Solo. Esa palabra me dio ganas de soltar una risa amarga. No eran solo un par de noches. Era renunciar a mi privacidad, a mi espacio, a lo único que me había costado tanto conseguir. Al mediodía, mamá volvió a llamar. Esta vez dejé que sonara, pero enseguida me dejó un buzón de voz. Su voz era dulce, casi ensayada. Ryan, cariño, solo queremos lo mejor para todos. Matt tiene muchísima presión ahora mismo. Necesita apoyo. Ya sabes lo estresante que es su trabajo. Contamos contigo para que hagas lo correcto. Reproduje el mensaje 2 veces, y la mandíbula se me fue tensando cada vez más. Era la misma estrategia de siempre. Hacerme sentir culpable hasta que cediera. Esa tarde conduje hasta casa de mis padres porque no quería que esto se pudriera por mensajes. Cuando llegué, el coche nuevo de Matt seguía en la entrada, reluciente como si lo hubieran lavado hacía 5 minutos. Llamé a la puerta y mamá abrió con cara de agradable sorpresa, como si no pasara nada. Ryan, por fin, dijo dándome un abrazo rápido. Pasa. Vamos a hablar de la casa. Entré y miré alrededor. Papá estaba en su sillón, revisando el correo. Matt estaba en el sofá, sonriendo como si todo esto fuera una broma. Bueno, empezó mamá sentándose frente a mí. Hemos estado pensando. ¿Pensando? Querrás decir decidiendo, la corté con una voz tranquila pero fría. Parpadeó claramente sin esperarse que la interrumpiera. Decidiendo. Ya le dijiste a Matt que podía quedarse allí, ¿a que sí?, pregunté, mirando a mi hermano. Matt se encogió de hombros, sin el menor remordimiento. Pues sí. Pensé que no te importaría.
En ese momento algo en mí hizo clic. No era solo que me lo hubieran pedido. Es que ya lo habían decidido por mí. Mi opinión, mi propiedad, mi casa, no parecían importarles nada. No podéis decidir eso por mí, dije despacio, manteniendo la voz firme. Esta es mi casa. Mi hogar. No podéis repartirla como si fuera una habitación libre en la vuestra. A mamá se le borró la sonrisa, pero se recompuso enseguida. Ryan, no estamos intentando quitarte nada. Somos familia. Tienes la responsabilidad de mirar por los tuyos. Yo llevo años mirando por todos, respondí, y se me alzó un poco la voz pese a intentar mantener la calma. Yo ayudé a pagar la universidad de Matt. Le presté dinero cuando destrozó su primer coche. Incluso te arreglé la lavadora gratis cuando dijiste que no podías permitirte una reparación, mamá. ¿En qué momento me toca tener algo que sea solo mío? La sala se quedó en silencio un instante. Papá por fin levantó la vista del correo frunciendo el ceño. No le hables así a tu madre. Solo intenta mantener unida a esta familia. Mantener unida a esta familia quitándome mi casa, solté antes de poder frenarme. Matt puso los ojos en blanco. ¡Qué drama! No te estoy pidiendo la llave de una caja fuerte, solo un sitio donde caerme muerto. Creía que éramos más cercanos que esto. La manipulación era tan descarada que casi me dio la risa. Matt no era el que hacía sacrificios. Yo sí. Él era al que todos le hacían la vida fácil. Y yo tenía que sonreír y ponérselo aún más fácil. No voy a aceptar nada hoy, dije poniéndome por fin de pie. Necesito tiempo para pensarlo. Mamá también se levantó con gesto frustrado. Ryan, no conviertas esto en algo más grande de lo que es. Si sigues alargando el tema, Matt tendrá que gastarse dinero en un alquiler, y eso sí que es tirar el dinero. No dije nada más. Simplemente me fui. Esa noche me llegó otro mensaje, esta vez de mi tía. Hola, me he enterado de lo de la casa. No seas egoísta. Matt de verdad necesita ayuda. Me quedé mirando el mensaje, dándome cuenta de que mamá debía haber llamado a media familia para contar su versión. De repente ya no solo estaba lidiando con mi familia más cercana. Me estaban pintando como el villano ante todo el mundo. Al día siguiente papá apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba sentado en el porche cuando aparcó en la entrada. Ni siquiera dijo hola. Tienes que dejar de ponértelo tan difícil, dijo acercándose. Esto no es para tanto. Tu hermano siempre ha estado ahí para ti. Casi me dio la risa. ¿Siempre ha estado ahí para mí? ¿Cuándo? ¿Cuando yo hacía dobles turnos para prestarle dinero para el viaje de Spring Break? ¿O cuando tuve que ir en autobús porque él destrozó mi coche y vosotros dijisteis que no podíamos permitirnos arreglarlo? La cara de papá se tensó. Ahora vas a pasar factura. Eso no es lo que hace la familia. Me levanté sintiendo por fin que la rabia me hervía por dentro. No, papá. Lo que no hace una familia es aprovecharse de un hijo solo para que al otro le sea todo más fácil. No le gustó. Murmuró algo sobre que yo era un desagradecido, y se marchó sin decir nada más. Durante los días siguientes, los mensajes no pararon. Culpas, pullitas, amenazas veladas sobre lo decepcionados que estaban conmigo. Cada uno era como un ladrillo más en un muro entre nosotros. Para cuando terminó la semana, dejé de responder por completo. Pero no me quedé callado sin más. Cada noche al volver del trabajo me sentaba en la mesa de la cocina con una libreta, pensando, si estaban dispuestos a presionar así antes de que Matt durmiera ni una sola noche, ¿qué pasaría si yo cedía? Empezarían a decirme qué muebles comprar, qué habitación sería la suya, qué noches estaría aquí. No. No iba a permitirlo. Aún no sabía exactamente cómo iba a manejarlo. Pero una cosa era segura, la próxima vez que vinieran a por el tema de la casa, no me pillarían desprevenido. Y a juzgar por el mensaje que me mandó mamá ese viernes, mañana pasamos para hablar. Estate en casa, ese momento iba a llegar antes de lo que pensaba. Cerré el móvil, respiré hondo y miré a mi alrededor. Mi casa. La que era mía. Por primera vez en días, sentí algo más afilado que la tristeza.
Determinación. Si querían una conversación, la iban a tener. El sábado por la mañana llegó con un silencio inquietante. Me desperté más temprano de lo normal, no por una alarma, sino porque mi cabeza no me dejó dormir más. El mensaje de mamá de anoche me retumbaba por dentro: mañana pasamos para hablar. Estate en casa. No era una petición. Era una orden. Intenté distraerme recogiendo un poco, pero cada sonido dentro de la casa parecía más fuerte. El zumbido del frigorífico, el crujido de las tablas del suelo, incluso el ruido lejano del cortacésped de un vecino. Sobre las 10, se oyó el portazo de un coche afuera. Se me encogió el estómago cuando miré por la ventana. Efectivamente, mis padres subían por el caminito hacia el porche. Matt venía detrás con una sonrisa chulesca y una bolsa de deporte colgada al hombro. Abrí la puerta antes de que llamaran. Buenos días, dijo mamá con brusquedad, pasando a mi lado como si la casa fuera suya. Papá entró detrás con cara seria, y Matt fue el último, mirando alrededor como si estuviera inspeccionando el lugar. Bonita casa, soltó con toda calma, dejando la bolsa junto al sofá. Fruncí el ceño. ¿Y eso? Mis cosas, respondió encogiéndose de hombros. He pensado en ahorrarnos tiempo, ya que todos sabemos cómo va a acabar esto. Esa frase me heló la sangre. No habían venido a hablar. Habían venido a meterlo en mi casa. Mamá se giró hacia mí, juntando las manos como si fuera a dar una buena noticia. Ryan, lo hemos pensado mucho. Es que tiene todo el sentido. El trayecto de Matt es un infierno, y esta casa está aquí con espacio de sobra, ¿por qué no vamos a aprovecharlo? Me crucé de brazos, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Porque es mi casa y no habéis preguntado. Lo habéis dado por hecho. Habéis asumido que yo iba a tragar. Papá suspiró, ya impaciente. Hijo, esto es una solución práctica. Deja de ser tan cabezota. Matt se dejó caer en el sofá, sacando el móvil como si fuera a pasar allí la tarde. No entiendo por qué montas tanto lío. Tienes 3 habitaciones. Ni te vas a enterar de que estoy aquí. Lo miré a él, y luego a la bolsa en el suelo. Me golpeó de lleno la desfachatez. No solo habían ignorado lo que yo sentía. Ya habían decidido por mí. No, dije por fin, con la voz firme. Mamá parpadeó. ¿Cómo que no? No, repetí, esta vez más alto. Matt no se queda aquí. Ni una noche. Ni una semana. En absoluto. Durante un segundo se hizo el silencio. Luego el gesto de mamá se endureció. Ryan, no digas tonterías, espetó. Hemos venido hasta aquí. Matt se ha organizado para esto. No vas a dejarnos en ridículo armando un numerito. Se me apretó el pecho. Un numerito. Un numerito. Habéis venido a mi casa con sus bolsas sin mi permiso. Los que estáis montando esto sois vosotros. Matt por fin levantó la vista del móvil, con una media sonrisa. Vaya, qué susceptible, ¿de verdad te crees que por tener casa ahora mandas tú? Eso fue la gota que colmó el vaso. Coge tus cosas y lárgate, dije en voz baja con las manos temblándome. Mamá soltó un jadeo como si yo acabara de insultarla. Ryan, no vas a echar a tu hermano de tu casa. Sí, lo voy a hacer, salté, ya sin contenerme. Porque esta casa es mía, no tuya, y tú no decides quién vive aquí. Papá se levantó, imponiéndose delante de mí. Cuida el tono. Te hemos educado mejor que esto. Me salió una risa corta, sin gracia. Me habéis educado para poner a los demás siempre por delante. Para pagar cosas que no podía pagar para que Matt tuviera lo que quería. Para trabajar el doble solo para recibir la mitad del reconocimiento. Esta vez no. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac tenue del reloj de la pared. Vale, dijo mamá tras una pausa larga, con la voz helada. Si así es como quieres ponerte, lo haremos por las malas. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, metió la mano en el bolso y sacó una carpeta. La dejó caer sobre la encimera de la cocina con un golpe seco. ¿Qué es esto?, pregunté acercándome y abriéndola. Se me hundió el corazón al ver lo que había dentro.
Un anuncio impreso de mi casa. Con detalles de la hipoteca, estimaciones del valor de la propiedad y datos de impuestos. Hemos hablado con un abogado. Dijo mamá, como si estuviera hablando de lo más normal. Técnicamente no estás casado y no tienes hijos. Esta casa es espacio desperdiciado contigo. Creemos que lo mejor para la familia es que Matt con el tiempo te la compre. Me quedé mirándola atónito. ¿Quieres que os venda mi casa? No vender, transferir, corrigió papá. Ya haríamos un acuerdo justo. Y tú seguirías teniendo un sitio donde quedarte en las vacaciones. Fue como si el aire se hubiera ido de la habitación. No solo querían que Matt se quedara aquí un tiempo. Estaban planeando sin disimulo quitarme la casa por completo. Esto es una locura, dije por fin, con la voz baja pero temblorosa. Os saltasteis mi inauguración para celebrar el coche de Matt, y ahora estáis en mi cocina intentando quedarte con mi casa. Mamá se cruzó de brazos. Deja de hacerte la víctima. Te compraste una casa antes de lo que esperábamos. Deberías alegrarte de estar en condiciones de ayudar a tu familia. Ayudar. Otra vez esa palabra. Ayudar siempre significaba que yo tenía que renunciar a algo. Matt se recostó en el sofá, con esa sonrisa de suficiencia. Sinceramente, bro, estás exagerando. Siempre se te ha dado bien recuperarte. Vas a estar bien. Noté que algo dentro de mí se rompía. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era una determinación fría, nítida, cristalina. Fuera, dije con la voz baja. Los ojos de mamá se entrecerraron. Ryan. Fuera. Hubo una pausa larga, pero debió de notarse algo en mi tono, porque papá al final agarró la bolsa de Matt y se la empujó hacia él. Esto no se ha terminado, dijo papá mientras se dirigían a la puerta. Yo no contesté. Me quedé ahí con los puños apretados, viéndolo salir. Cuando por fin se cerró la puerta tras ellos, solté un suspiro largo y tembloroso. Las manos me seguían temblando, pero ya no tenía miedo. No. Se me había acabado el miedo. Porque si estaban dispuestos a llegar tan lejos solo para controlar algo que era mío, entonces yo tenía que empezar a pensar 3 pasos por delante. Tenía que dejar de limitarme a defenderme y empezar a trazar un plan. Y por primera vez entendí que no solo iba a decir que no. Iba a asegurarme de que jamás volvieran a intentar algo así. La casa se quedó tan silenciosa después de que se fueran que podía oír mis propios latidos. Me dejé caer en una de las sillas del comedor, mirando la carpeta que habían dejado en la encimera. Esos papeles estaban ahí como una amenaza, como la prueba de que no me estaba imaginando hasta dónde eran capaces de llegar. Volví a pasar las hojas, esta vez con más calma. Datos de la hipoteca, estimaciones de impuestos, incluso notas con la letra de mamá. En una ponía, preguntar por añadir a Matt al título. Se me encogió el pecho. Me quedé en esa mesa durante horas, sin moverme, apenas parpadeando. Una parte de mí seguía esperando que el móvil vibrara con una disculpa. Una llamada, un mensaje, lo que fuera que demostrara que se habían dado cuenta de que se habían pasado. Pero cuando por fin vibró, no era una disculpa. Mamá escribió. Espero que estés contento. Tu padre está furioso. Matt se queda hoy con unos amigos, pero esto es solo temporal. Estás siendo egoísta y no estás pensando con la cabeza. Leí el mensaje 3 veces antes de dejar el móvil boca abajo. Fue como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Mi propia familia me llamaba egoísta por no regalar lo único que me había costado años conseguir. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que entraron. El golpe sordo de la bolsa al caer junto al sofá. La sonrisa de Matt, como si ya hubiera ganado. Las decoraciones de la inauguración seguían ahí, las luces de hadas baratas, el pastel de bienvenida intacto en la nevera. Y verlas ahora me hacía sentir casi tonto, como si hubiera sido ingenuo por creer que se alegrarían por mí. Los días siguientes fueron peores. El silencio de mi familia no era paz. Era presión. No llamaban para disculparse, pero las cosas me llegaban por primos y parientes lejanos. Mi tía me escribió. Has hecho enfadar muchísimo a tus padres. Dicen que los echaste.
Otro primo añadió. ¿Por qué estás siendo tan duro con Matt? Es solo una casa. Solo una casa. Dejé de contestar. Dejé de mirar el chat familiar por completo. Lo silencié y dejé el móvil boca abajo en la encimera. Iba al trabajo, volvía, me sentaba en el salón a oscuras y simplemente existía. Ese lugar que una semana antes se sentía vivo y lleno de posibilidades, ahora pesaba, como si llevara su desaprobación metida en cada rincón. Hasta sentarme en mi propio sofá parecía una pelea, como si tuviera que defender mi derecho a estar en mi propia casa. Una noche, después de un día especialmente largo en el trabajo, cogí una cerveza de la nevera y me senté en el porche trasero. El patio estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos. Y por primera vez me permití sentirlo todo de golpe. La tristeza, la rabia, el cansancio. Me había pasado años siendo el buen hijo, el que mantenía la paz, el que ayudaba, el que se sacrificaba. Y ahora, la primera vez que ponía un límite, me pintaban como el malo. Pensé en todos esos pequeños momentos que antes había dejado pasar. Las veces que Matt me pedía el coche y lo devolvía sin gasolina. Las veces que yo cubría su parte de las facturas y él me respondía con un encogimiento de hombros. Los cumpleaños que se les olvidaban. Los ascensos que apenas me reconocían. Quizá lo había estado ignorando demasiado tiempo. Esa fue la noche en que decidí dejar de esperar una disculpa que nunca iba a llegar. A la mañana siguiente empecé a blindarlo todo, literal y mentalmente. Cambié las cerraduras de la casa. No porque tuvieran llave. Yo no se la había dado a nadie, pero solo pensar que podían volver a aparecer sin avisar me revolvía el estómago. Cambié la contraseña del sistema de alarma. Empecé a guardar el coche en el garaje fuera de la vista. Y también empecé a poner distancia con la familia de otras formas. Dejé de ir a las cenas de los domingos. Cuando mamá llamaba, lo dejaba en el buzón. Cuando papá escribía, lo dejaba en visto. No me expliqué, no discutí. Simplemente me callé. En el trabajo la gente empezó a notar que estaba más callado de lo normal, pero me volqué en mis tareas. Quedarme hasta tarde no era una carga. Era un escape. La oficina se convirtió en el único sitio donde no me sentía juzgado ni presionado a justificarme. Pero cada noche volvía a esa misma casa vacía. Y cada noche me recordaba por qué tenía que hacer todo esto. Un sábado, aproximadamente una semana después del enfrentamiento, me fui en coche a un sendero tranquilo a las afueras. Hacía años que no iba de excursión, pero estar ahí, rodeado de árboles y aire limpio, me ayudó a pensar con claridad. Me senté en una roca desde la que se veía un arroyo pequeño y saqué el móvil. Me puse a mirar fotos antiguas, la graduación de Matt, el primer coche de Matt, las cenas de cumpleaños de Matt, y me di cuenta de cuántas veces yo había sido el que estaba detrás de la cámara, haciendo fotos para que los demás celebraran. De mí casi no había fotos. Yo estaba presente en los grandes momentos de los demás. Pero cuando llegó el mío, ni siquiera se presentaron. Para cuando me levanté y empecé a bajar por el sendero, algo dentro de mí se había endurecido. Ya no iba a pelear por migajas de respeto. Si querían pintarme como egoísta, perfecto. Que lo hicieran. Pero no iba a dejar que me manipularan para darles lo que querían. Y mientras volvía al coche me di cuenta de otra cosa. No solo quería proteger mi casa. Quería proteger mi paz. Esa noche me senté con una libreta en la mesa de la cocina, en el mismo sitio donde estaba sentado cuando mamá me llamó aquella primera noche. Pero esta vez mi cabeza no estaba nublada. Empecé a escribir todo lo que tenía que hacer, a nivel financiero, legal y emocional, para asegurarme de que nadie pudiera quitarme esa casa. Hice una lista de abogados de la zona. Busqué qué haría falta para meter la casa en un fideicomiso. Revisé derechos de inquilinos y leyes de propiedad por si acaso. Y mientras hacía planes en silencio, sentí algo que no sentía desde antes de que empezara todo esto, control. No era venganza. Todavía no. Pero era el primer paso para recuperar mi vida. Y en el fondo lo sabía, esto solo acababa de empezar. Porque si creían que yo iba a seguir agachando la cabeza y dejándoles decidir mi futuro, se iban a llevar un buen golpe. En cuanto empecé a escribirlo todo, me resultó más fácil respirar. La lista en la libreta era larga,
pero me dio algo que no había sentido en semanas: rumbo. En vez de quedarme esperando el siguiente mensaje de culpa, ahora tenía un plan. El primer paso era hablar con un abogado. Se me hacía raro pedir cita para algo tan serio como proteger una propiedad. Pero la abogada con la que me reuní, una mujer tranquila y de mirada afilada llamada Allison, me hizo sentir que por fin pisaba suelo firme. Le expliqué la situación con cuidado, dejando fuera todo lo que pude de la emoción cruda, y le pregunté qué se podía hacer para asegurarnos de que nadie pudiera cuestionar que la casa era mía. Allison asintió con calma, tomando notas mientras yo hablaba. «Hasta ahora lo has hecho todo bien», dijo. «Tu nombre es el único que aparece en la escritura, así que nadie puede reclamar nada. Pero si te preocupa que intenten meterse, hay opciones, como poner la casa en un fideicomiso a tu nombre, o dejar constancia legal de que no se puede hacer ningún cambio ni transferencia sin tu aprobación». Fue la primera vez en todo este lío que alguien me decía que yo tenía poder, que yo podía mantener a salvo lo que era mío. Salí de su despacho con una carpeta llena de documentos y una lista de pasos que debía seguir. En el trabajo también empezaron a cambiar cosas. Yo me había ofrecido para proyectos extra en parte para distraerme, pero ahora me di cuenta de que esas horas de más se estaban notando. Mi jefa me llamó a su despacho un jueves por la tarde y me dijo: «Ryan, últimamente lo estás petando. Quiero que lideres la próxima presentación al cliente». Normalmente eso me habría dado pánico, pero por primera vez en meses me sentí preparado. Me volqué en la preparación, quedándome hasta tarde para pulir cada detalle. El día de la reunión, entré en la sala de juntas con mi mejor traje y di la presentación con una calma y una seguridad que ni yo sabía que tenía. Cuando terminé, el cliente asentía con entusiasmo. Esa misma tarde mi jefa me apartó y me dijo: «Si cerramos este contrato, estarás en la lista para una subida». No era solo el dinero, aunque ayudaría. Era la validación. Me estaban viendo, valorando, reconociendo lo que yo aportaba. Empecé a notar otros cambios pequeños también. Por las tardes me iba a correr en vez de quedarme en el porche dándole vueltas a todo. Al principio era agotador, pero a las pocas semanas me di cuenta de que corría más, me quemaban menos los pulmones y volvía a casa con la cabeza más despejada. La rabia que llevaba clavada en el pecho empezó a sentirse como combustible, no como una piedra. Mi círculo social, que durante mucho tiempo había sido dolorosamente pequeño, empezó a crecer de nuevo. Un fin de semana, un compañero del trabajo me invitó a una barbacoa en su casa. Casi dije que no, pero algo dentro de mí sabía que tenía que ir. Me presenté con un pack de cervezas y al final de la noche, me descubrí riéndome con gente a la que apenas conocía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía viviendo a la sombra de Matt. Era solo Ryan, un tipo con un trabajo decente, una casa y una vida que por fin empezaba a tomar forma. Pero por mucho que las cosas mejoraran, el silencio de mi familia no desaparecía. De vez en cuando mamá dejaba un mensaje de voz. «Te echamos de menos, Ryan. Oh. Tu hermano lo está pasando mal, ¿sabes?» Pero no había disculpas. No había reconocimiento de lo que habían intentado hacer. Yo seguía sin quitar el silencio al chat familiar, y una parte de mí se preguntaba si algún día lo haría. Un viernes por la tarde al salir del trabajo fui a una ferretería y compré pintura. Llevaba semanas mirando las paredes beige y sosas del salón, y por fin decidí que ya era hora de hacer ese espacio mío. Dijo mamá, como si fuera lo más normal del mundo. «Técnicamente no estás casado y no tienes hijos. Esta casa te queda grande, es espacio desperdiciado contigo. Creemos que lo mejor para la familia es que con el tiempo, Matt te la compre». Me quedé mirándola, paralizado. «¿Quieres que os venda mi casa?» «No vender, transferir», corrigió papá. «Haríamos un acuerdo justo. Y tú seguirías teniendo un sitio donde quedarte en Navidad o en vacaciones». Fue como si le hubieran quitado el aire a la habitación. No solo me estaban pidiendo que dejara a Matt quedarse aquí un tiempo. Estaban tramando a la cara, quitarme la casa del todo. «Esto es una locura», dije por fin, con la voz baja pero temblándome. «Os saltasteis mi inauguración para celebrar el coche de Matt, y ahora estáis en mi cocina intentando quedarte con mi casa». Mamá se cruzó de brazos. «Deja de hacerte la víctima. Te compraste una casa antes de lo que esperábamos.
Deberías estar contento de poder ayudar a tu familia. Ayudar. Otra vez esa palabra. Ayudar siempre significaba que yo tenía que renunciar a algo. Matt se recostó en el sofá, sonriendo con suficiencia. En serio, bro, estás exagerando. Siempre se te ha dado bien levantarte. Vas a estar bien. Algo dentro de mí se rompió. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era una determinación fría, limpia, clarísima. Fuera, dije con la voz baja. Los ojos de mamá se entrecerraron. Ryan. Fuera. Hubo una pausa larga, pero algo en mi tono debió de calar, porque papá al final agarró la bolsa de Matt y se la empujó hacia él. Esto no se ha terminado, dijo papá mientras iban hacia la puerta. Yo no respondí. Me quedé ahí con los puños apretados, viéndolos marcharse. Cuando la puerta se cerró por fin, solté un suspiro largo y tembloroso. Las manos me seguían temblando, pero ya no tenía miedo. No. Se me había acabado el miedo. Porque si eran capaces de llegar tan lejos solo por controlar algo que era mío, entonces yo tenía que empezar a pensar 3 pasos por delante. Tenía que dejar de limitarme a defenderme y empezar a trazar un plan. Y por primera vez entendí que no solo iba a decir que no. Iba a asegurarme de que jamás volvieran a intentar algo así. La casa se quedó tan silenciosa después de que se fueran que podía oír mi propio corazón. Me dejé caer en una silla del comedor, mirando la carpeta que habían dejado sobre la encimera. Esos papeles estaban ahí como una amenaza, como la prueba de que no me estaba imaginando hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Volví a revisar las hojas, esta vez con más calma. Datos de la hipoteca, estimaciones de impuestos, incluso notas con la letra de mamá. Una decía, preguntar por añadir a Matt al título. Se me encogió el pecho. Me quedé en esa mesa durante horas, sin moverme, apenas parpadeando. Una parte de mí seguía esperando que el móvil vibrara con una disculpa. Una llamada, un mensaje, cualquier cosa que demostrara que se habían dado cuenta de que se habían pasado. Pero cuando por fin vibró, no era una disculpa. Mamá escribió. Espero que estés contento. Tu padre está furioso. Matt se queda hoy con unos amigos, pero esto es solo temporal. Estás siendo egoísta y no estás viendo más allá de tu nariz. Leí el mensaje 3 veces antes de dejar el móvil boca abajo. Sentí como si me hubieran aplastado el pecho. Mi propia familia pensaba que yo era egoísta por no entregar lo único que me había costado años conseguir. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que entraron. El golpe de la bolsa contra el sofá. La sonrisa de Matt, como si ya lo tuviera hecho. Las decoraciones de la inauguración seguían puestas, las luces de hadas baratas, el pastel de bienvenida intacto en la nevera. Y mirarlas ahora me hacía sentir casi tonto, como si hubiera sido ingenuo por creer que se alegrarían por mí. Los días siguientes fueron aún peores. El silencio de mi familia no era tranquilidad. Pesaba. No llamaban para disculparse, pero las cosas me llegaban por primos y parientes. Mi tía me escribió. Has enfadado muchísimo a tus padres. Dicen que los echaste. Otro primo añadió. ¿Por qué estás siendo tan duro con Matt? Es solo una casa. Solo una casa. Dejé de contestar. Dejé de mirar el chat familiar por completo. Lo silencié y dejé el móvil boca abajo en la encimera. Iba al trabajo, volvía, me sentaba en el salón a oscuras y simplemente existía. El lugar que una semana antes se sentía vivo y lleno de posibilidades, ahora se sentía pesado, como si su desaprobación estuviera metida en cada esquina. Incluso sentarme en mi propio sofá parecía una pelea, como si tuviera que defender mi derecho a estar ahí. Una noche, después de un día especialmente largo en el trabajo, cogí una cerveza de la nevera y me senté en el porche de atrás. El patio estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos. Y por primera vez me permití sentirlo todo a la vez. La tristeza, la rabia, el agotamiento. Me había pasado años siendo el buen hijo, el que mantenía la paz, el que echaba una mano, el que se sacrificaba. Y ahora, la primera vez que marcaba un límite, me convertían en el villano. Pensé en todos esos momentos pequeños que antes había dejado pasar.
Las veces que Matt me pedía el coche y lo devolvía sin gasolina. Las veces que yo cubría su parte de las facturas y él me respondía con un encogimiento de hombros. Los cumpleaños que se les olvidaban. Los ascensos que apenas reconocían. Quizá lo había estado ignorando demasiado tiempo. Esa fue la noche en la que decidí dejar de esperar una disculpa que nunca iba a llegar. A la mañana siguiente empecé a blindarlo todo, por dentro y por fuera. Cambié las cerraduras de la casa. No porque tuvieran una llave, yo no se la había dado a nadie, pero solo imaginarme que podían aparecer otra vez sin avisar me revolvía el estómago. Cambié la contraseña de la alarma. Empecé a guardar el coche en el garaje, fuera de la vista. Y también empecé a alejarme de la familia de otras formas. Dejé de ir a las cenas de los domingos. Cuando mamá llamaba, lo dejaba en el buzón. Cuando papá escribía, lo dejaba en visto. No me expliqué, no discutí. Simplemente me callé. En el trabajo la gente empezó a notar que yo estaba más callado de lo normal, pero me volqué en mis proyectos. Quedarme hasta tarde no era una carga. Era una salida. La oficina se convirtió en el único sitio donde no me sentía juzgado ni presionado para justificarme. Pero cada noche volvía a esa misma casa vacía. Y cada noche me recordaba por qué tenía que hacer todo eso. Un sábado, más o menos una semana después del enfrentamiento, me fui en coche a un sendero tranquilo a las afueras. Hacía años que no salía a caminar, pero estar ahí, rodeado de árboles y aire limpio, me ayudó a pensar con claridad. Me senté en una roca con vistas a un arroyo pequeño y saqué el móvil. Me puse a mirar fotos antiguas, la graduación de Matt, el primer coche de Matt, las cenas de cumpleaños de Matt, y me di cuenta de cuántas veces yo había sido el que estaba detrás de la cámara, haciendo fotos de los demás celebrando. De mí casi no había fotos. Yo había estado presente en los grandes momentos de todos. Pero cuando llegó el mío, no pudieron ni presentarse. Para cuando me levanté y empecé a bajar por el sendero, algo dentro de mí se había asentado. Ya no iba a pelear por migajas de respeto. Si querían pintarme como egoísta, perfecto. Que lo hicieran. Pero no iba a dejar que me manipularan para darles lo que querían. Y mientras caminaba hacia el coche me di cuenta de algo más. No solo quería proteger mi casa. Quería proteger mi paz. Esa noche me senté con una libreta en la mesa de la cocina, el mismo sitio donde estaba cuando mamá me llamó aquella primera noche. Pero esta vez mi cabeza no estaba nublada. Empecé a apuntar todo lo que tenía que hacer, financiera, legal y emocionalmente, para asegurarme de que nadie pudiera quitarme esa casa. Hice una lista de abogados del pueblo. Busqué qué hacía falta para meter la casa en un fideicomiso. Revisé derechos de inquilinos y leyes de propiedad por si acaso. Y mientras hacía planes en el silencio, sentí algo que no había sentido desde antes de que empezara todo esto, control. No era venganza. Todavía no. Pero era el primer paso para recuperar mi vida. Y en el fondo lo sabía, esto solo acababa de empezar. Porque si creían que yo iba a seguir agachando la cabeza y dejándoles decidir mi futuro, se iban a llevar una sorpresa. En cuanto empecé a apuntarlo todo, me resultó más fácil respirar. La lista en mi libreta era larga, pero me dio algo que no había sentido en semanas, dirección. En vez de quedarme esperando el siguiente mensaje de culpa, ahora tenía un plan. El primer paso era hablar con una abogada. Se me hacía raro pedir cita para algo tan serio como proteger una propiedad. Pero la abogada con la que me reuní, una mujer tranquila y de mirada afilada llamada Allison, me hizo sentir que por fin pisaba suelo firme. Le expliqué la situación con cuidado, dejando fuera todo lo que pude de la emoción en bruto, y le pregunté qué se podía hacer para asegurar que nadie pudiera cuestionar que la casa era mía. Allison asintió, pensativa, tomando notas mientras yo hablaba. Hasta ahora lo has hecho todo bien, dijo. Tu nombre es el único que figura en la escritura, así que nadie puede reclamar nada. Pero si te preocupa que intenten meterse, hay opciones, como poner la casa en un fideicomiso a tu nombre, o dejar un aviso legal para que no se pueda hacer ninguna transferencia sin tu aprobación. Fue la primera vez en todo este lío que alguien me decía que yo tenía poder, que podía mantener a salvo lo que era mío. Salí de su despacho con una carpeta llena de documentos y una lista de pasos que debía seguir. En el trabajo las cosas también empezaron a cambiar.
Me había ofrecido para proyectos extra en parte para distraerme, pero ahora me di cuenta de que esas horas se estaban notando. Mi jefa me llamó a su despacho un jueves por la tarde y me dijo: Ryan, últimamente lo estás haciendo genial. Quiero que lideres la próxima presentación al cliente. Normalmente eso me habría dado pánico, pero por primera vez en meses me sentí preparado. Me volqué en la preparación, quedándome hasta tarde para pulir cada detalle. El día de la reunión, entré en la sala con mi mejor traje y di la presentación con una calma y una confianza que no sabía que tenía. Cuando terminé, el cliente asentía, encantado. Esa tarde mi jefa me apartó y me dijo: si cerramos este contrato, estarás en la lista para una subida. No era solo el dinero, aunque ayudaría. Era la validación. Me estaban viendo, valorando, reconociendo lo que yo aportaba. Empecé a notar otros cambios pequeños también. Por las tardes salía a correr en vez de quedarme en el porche rumiando. Al principio era agotador, pero a las pocas semanas me di cuenta de que corría más, me quemaban menos los pulmones y volvía a casa con la cabeza más despejada. La rabia que llevaba clavada en el pecho empezó a sentirse como combustible, no como un peso. Mi círculo social, que durante mucho tiempo había sido dolorosamente pequeño, empezó a crecer otra vez. Un fin de semana, un compañero me invitó a una barbacoa en su casa. Casi dije que no, pero algo dentro de mí sabía que tenía que ir. Me presenté con un pack de cervezas y al final de la noche, me encontré riéndome con gente a la que apenas conocía. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que viviera a la sombra de Matt. Era solo Ryan, un tipo con un trabajo decente, una casa y una vida que por fin empezaba a tomar forma. Pero por mucho que las cosas mejoraran, el silencio de mi familia no desaparecía. De vez en cuando mamá dejaba un mensaje de voz. Te echamos de menos, Ryan. Oh. Tu hermano lo está pasando mal, ¿sabes? Pero no había disculpas. No había reconocimiento de lo que habían intentado hacer. Yo seguía sin quitar el silencio al chat familiar, y una parte de mí se preguntaba si algún día lo haría. Un viernes por la tarde al salir del trabajo fui a una ferretería y compré pintura. Llevaba semanas mirando las paredes beige y sosas del salón, y por fin decidí que ya era hora de hacer ese espacio mío.